lo que Dios te ha de dar, ¿no? Damos gracias al Señor. Rápidamente, el próximo domingo tenemos Santa Cena y Día de Misericordia, ¿no? Lo dije en los dos cultos de la mañana, quiero reiterarlo. Este mes de enero, al principio, en la semana, el día de Santa Cena, muchos se olvidaron, muchos no trajeron, se les fue. Ya estamos saliendo muy pendientes algunos de salir de vacaciones seguramente, otros que salieron antes de esa fecha. Bueno, entonces fue bastante desmembrada, muy bajita la ofrenda de amor en este sentido, ¿no? De traer un paquete de mercadería no perecible. Así que le requeremos recordar, ¿ya? ¿Cierto? Hacer misericordia, no olvidarnos del huérfano, de la viuda, del que tiene necesidad. Y nosotros ayudamos al que tiene necesidad. Así que ayúdenos usted a bendecir a aquellos que están pasando necesidades y que entonces así el Señor nos ayuda y nos bendecirá más. Cuando nos preocupamos, ¿cierto? El que le da al pobre dice, le presta a Dios. Y Dios no contrae deudas con nadie. Dios es bueno para pagar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que quiero estimularle, ojalá este mes de febrero, si usted se ha de ir de vacaciones durante estos días, que ya vienen, porque uno, ¿cuándo es? ¿Jueves o viernes? Bueno, si el viernes sale y no viene, no puede venir a Santa Cena, ya, ¿cierto? Bueno, deje su bendición, tráigala antes, bueno, haga el esfuerzo y bendíganos, ¿cierto? De esa manera, y entonces así vaya tranquilo, deje todo en orden con Dios, su ofrenda, su diezmo, déjelo todo ordenadito y Dios va a ir usted tranquilo y va a ser bendecido y bendecido. ¿Me dice amén? Entonces no se olvide entonces para el próximo domingo en el culto que usted ha de venir, ¿ya? Y sea, ¿cierto?, fiel al Señor. Eso será el domingo, el domingo. Este sábado, hablando de sábado, ¿cierto? Este sábado que pasó, estuvieron los jóvenes acá, tuvo una linda asistencia, alrededor de 48 jóvenes, me decía el pastor Eric en la mañana, que estuvieron, sí que fue hermoso, estando de vacaciones, venía una cantidad así, bueno, sí, durante el año se juntan mucho más, pero qué hermoso es que estén esa cantidad de jóvenes, ¿no? Así que ahora para allá, por cercano a fines de febrero, tienen el culto, ¿cierto? Son cultos de verano para que aquellos que no salen tengan el tiempo de juntarse, reunirse y conversar. Y los chicos han sido fieles con el Señor, son fuertes en Cristo el Señor. No, ellos no se mueven por cualquier cosa, ¿sabe? Y cuando encuentran a un joven medio triste, le hablan de Cristo, le hablan del Señor y los levantan, hermano. Y eso es lindo cuando dicen amén, ¿ya? Así que tenemos buenos jóvenes y ese es el futuro de nuestra congregación. Van a salir pastores, pastoras, gente de Dios, hombres, ¿cierto? Evangelistas, misioneros, lo que Dios quiera levantar, ¿no? ¿Cierto? Allí habrá. Y eso será un aporte significativo para la iglesia de Cristo. Así que sigamos entonces y que no se olviden de los jóvenes. El jueves tenemos nuestro culto en forma normal, de las 8 de la noche hasta las 10 aproximadamente, ya, que es nuestro jueves. Sigue todo igual durante el mes de este fin de enero y también todo febrero, ¿ya? Y entonces el día martes un tiempo de oración de 8 a 9, si usted quiere venir, venga, estemos ahí. Los varones han tomado, ¿cierto?, ahí el micrófono para estar orando por toda necesidad que la iglesia pueda tener, ya, por todo. Así que vamos a estar orando y seguir orando por las necesidades que hay allí, ¿cierto?, delante de nosotros, algunas que sabemos, otras que ignoramos, pero que el Señor sabe que están allí y que Dios contestará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos los martes de 8 a 9 estamos orando y esto no para durante todo el año. 11 años, ya vamos para el 12, orando todos los martes, no hemos parado. Y Dios traerá, y Dios ha traído bendición. Si hay una cosa que ha sujetado, que ha firmado esta congregación por tantos años, es solamente porque hay un pueblo que se ha arrodillado, ha pedido perdón y ha pedido la ayuda de Dios. Me dice amén, porque perfectos no somos mejores que otras congregaciones, ni me creo el mejor pastor tampoco, o los mejores pastores, no, simplemente Dios, su gracia y su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esos son nuestros avisos entonces para que los considere. Ah, ¿hay tías o no? Hay tías, sí, están listas las chicas allí preparadas. Ya, vayan niños, ¿cierto? Vayan para que salgan a su tiempo, ¿cierto? A estar allí en la... Sí, vayan, eso es, ¿ya? Los pequeños van entonces a oír también todo lo que el Señor tenga para ellos, ¿ya? Y también nosotros vamos a oír la palabra que tenga el Señor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que vamos entonces a buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, ¿ya? Hemos estado hablando de la preparación, ¿ya? ¿Cierto? Hemos estado hablando de cómo el Señor quiere llevarnos a cumplir, ¿cierto?, la tarea que Él nos ha encomendado, o el sueño, su voluntad, su deseo, su propósito, ¿cierto?, de antes de venir a esta tierra, que fue salvar lo que se le había perdido. ¿Me dice amén?
Ese es el propósito de Dios. Y recuerde, y le recuerdo nuevamente, que la palabra de Dios de tapa a tapa habla de la redención del hombre. El tema más importante dentro de la Escritura no es el tema del matrimonio, no es el tema de finanzas, no es el tema profético. El tema más importante de la Escritura es la redención del hombre. Porque Dios viene a buscar lo que se le había perdido. Y para Dios eso es trascendente. ¿Me dice amén? Entonces, en este año en que tenemos una palabra de multiplicación, ¿cierto? De alteración de nuestra procreación espiritual, que llevar a otro a Cristo, ¿ya? Entonces, es importante y necesario que tengamos en cuenta algunas cosas. Hemos estado hablando entonces cómo Dios nos empieza a preparar, ¿ya? Estamos viendo que lo primero que Dios nos ofrece cuando llegamos a Él es la cruz. ¿Ya? Es la cruz, es morirnos a nosotros mismos y seguir a Dios. Seguir a Jesús. Jesús le dijo, mira, no tengo nada más que ofrecer. Estoy parafraseando. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mejor dicho, muérase. Derecho no tiene ninguno. ¿Ya? Eso más o menos en simples palabras. Porque dice que el que haya su vida, ¿cierto? La perderá. Pero el que pierde su vida por causa de él, la hallará. ¿Me entiendes? Entonces, en este grado de la consideración, de la salvación, porque me he dado cuenta que muchas veces nosotros no consideramos la salvación en el punto adecuado, correcto. Entonces, muchas veces, incluso hay gente que dice que Dios no me escucha, pero si eres salvo, el principio, ¿cierto?, de todo origen que Dios haga algo en favor nuestro, es que alguien tiene que ser salvo. Por eso muchas veces alguien te pide, dice, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no le pide a Dios que me ayude? Y eso es verdad. Estamos más cerca de Él porque somos sus hijos. ¿No se alegra por eso? Denle un buen aplauso entonces al Señor. Si usted es su hijo o su hija, denle un aplauso al Señor. Y créalo, por favor. Créalo, eso es. Anímese en esta hora. Entonces, una de las cosas que hay, que cada vez que el diablo, ¿cierto?, asiste a nuestra vida, es porque simplemente Él quiere que nosotros no resistamos lo que el Señor, ¿cierto?, quiere que hagamos. ¿Ya? ¿Cierto? Estuvimos eso hablándolo en el primer culto. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, que debe haber una proporcionalidad en que si tú te sometes a Dios, según Santiago 4:7, si tú te sometes a Dios, dice que resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero la esencia, el equilibrio que pone eso para que el diablo huya es que tú y yo nos sometamos a Dios. Entonces es proporcional. Alguien que no se somete a Dios, ¿ya?, el diablo lo va a vencer. Es así de simple. No va a huir del diablo. Va a caer en sus redes. Por eso mucha gente dice, no sé qué me pasó, caí en pecado, porque no está sometido a Dios. ¿Ya? Y someterse significa estar bajo una autoridad superior y hacer lo que éste ordena. Hacerlo. Por eso entonces es muy importante estar sometido a una autoridad. ¿Ya? Y en este sentido, entonces, como el verso lo explicaba en la mañana, estar sometido a Dios. Entonces, esto trae una forma proporcional. Mientras más sometidos a Dios, mientras más obedientes a Dios, mientras más hacemos de su palabra nuestra vida, ¿cierto? Mientras más nos podamos, ¿cierto?, parecer a Cristo por causa de lo que Él nos enseña y tener incluso un lenguaje bíblico, un lenguaje adecuado, entonces el Señor va a permitir que nuestra perseverancia, resistencia, vamos a perseverar en creerle a Dios y entonces el diablo va a decir, con este no se puede. Con este no se puede. Y el diablo entonces va a salir y te va a dejar tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? No es simplemente echándolo, expulsándolo, que en algún momento se necesita y se hace, ¿no? Muchas veces en la vida cotidiana, ¿cierto?, el enemigo trae distintas áreas o permite que distintas áreas estén allí, ¿cierto? A lo mejor muy fácil de franquearlas, de destruirte. Entonces, para eso entonces hay que estar en esta dirección y sujeto a la gracia de Dios para que entonces podamos entenderlo. No sé cuántos dicen amén. Así que necesitamos entonces entender esto. Lo segundo entonces, lo que vimos, ¿cierto?, es la preparación. Ninguno puede llegar a hacer algo si no está preparado. ¿Ya? Eso pasa en toda la esencia de la vida, en todo. ¿Ya? Ninguno está. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, uno puede hacer y perseverar en la acción. Allí estábamos en Santiago, en el capítulo 1, versos 19-20, ¿cierto? Donde teníamos que estar perseverando. ¿Ya? Siendo sujeto y sometido a Dios, podemos perseverar para que el diablo huya, para que no entremos en ira,
para que no entremos en esa contienda. Entonces las cosas cambiarán dentro de nuestra vida y nosotros podamos sujetarnos. Entonces el comportamiento del sometimiento, ¿cierto?, lleva a un desarrollo de la personalidad y el carácter de Cristo en nuestra vida, para que entonces el enemigo no tenga arte ni parte en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y que de verdad nosotros hablemos más de Cristo que del enemigo, o que del diablo, o nuestro adversario, ¿no? ¿Cierto? Que tengamos más presente que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino que contra huestes, con espíritus, ¿cierto?, y potestades. ¿Ya? Entonces tenemos eso seguro, lo entendemos y sujetamos y tenemos entonces claridad para poder desarrollar una vida en Cristo. Entonces las cosas que vienen las miro en el Señor, veo su palabra, qué es lo que me dice, aprendo de ella, aplico sabiduría y entonces soy una persona que al oír de Dios, según nos decía, ser oidores, ¿cierto? Ser oidores, y no olvidadizos, sino oidores atentos, ser oidores que hacen, oidores que proceden a hacer lo que escucharon, no simplemente ponernos a hablar por hablar, porque no necesariamente alguien que hable del Señor hace lo que Cristo dice. Mucho más importante hacer cuando usted oye. Si usted oyó algo correcto, lo va a hacer. ¿Me dice amén? Entonces, en ese proceso de desarrollo, si usted está oyendo palabra de Dios, si usted está siendo corregido por la palabra, usted lee la Escritura, usted ora, ayuna, busca del Señor, entonces va oyendo a Dios, usted tiene que hacer lo que Dios le dice. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. ¿Me dice amén? Entonces, en este aspecto, yo voy a ser preparado para que justamente no cometa errores, ¿ya? Y podamos tener la tendencia de hacer lo correcto, ¿ya? ¿Cierto? Cuando usted entonces tiene y manifiesta la perseverancia, ¿cierto?, de estar en el Señor. ¿Cuántos siguen estando en el Señor? ¿Ya? ¿Cuántos quieren amar más al Señor en esto? ¿Ya? Entonces, usted tiene que comprender lo siguiente, que Dios va a hacer cosas que a lo mejor a usted no le van a agradar, pero que Dios está determinado a hacerla, porque sí para Él son importantes. ¿Ya? Y cuando para Dios es importante, lo mejor es decir, Señor, también para mí es importante. ¿Ya? Entonces vamos a entrar ahora a mirar, ¿cierto?, este versículo, o vamos a mirar dos, de verdad, 34 y 35 del libro de los Hechos, en el capítulo 10, y vamos a ver entonces cómo en Cristo, ¿cierto? Por eso, cuando usted está en Cristo, usted no tiene barreras. Va a haber una barrera no simplemente de persona, de cultura, sino que también usted no tiene barrera, ¿ya?, en esencia, ¿ya? Entonces dice la Escritura así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿ya?, sino que en toda nación se agrada del que le teme, ¿cierto? Y hace justicia, hace lo que a Dios le agrada, justicia, lo que le agrada a Dios, eso es justicia. Lo que un hombre integralmente dice que es justo y lo hace, eso agrada a Dios. Pero esto está en el concepto de Dios. Entonces, ¿por qué Pedro dice estas cosas? Porque vio actuar la gracia, la bendición de Dios sobre un gentil que se llama Cornelio. Versículos anteriores. ¿Ya? ¿Cierto? Cornelio era un hombre que Dios consideró, vio que él temía. ¿Ya? Y si era gentil, no pertenecía entonces a la nación de los judíos, no era hebreo. Por lo tanto, entonces, era una gran dificultad para Pedro ver que Dios se interesaba en aquellos que no era su pueblo. Para Pedro le era raro, porque ellos, los judíos, estaban muy centrados en que ellos eran el pueblo de Dios y todo lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer con ellos y solamente ellos. Pero en esta intercesión, bien digo, que tiene Dios para exponernos o para juntarnos, para reunir, que de dos pueblos hizo uno solo, ¿cierto? Entonces el Señor llama a los gentiles, los cuales somos nosotros, ya, ¿cierto? Llama para que sean aceptos en Cristo. Entonces la palabra, ¿cierto?, que en esto tenemos como acepción, hoy día, ¿cierto?, vemos que esto es bastante habitual, ya las personas toman partido de alguna posición, tienen personas favoritas, ¿cierto?, ya exhiben prejuicios sobre personas, muestran discriminación sobre otros. Bueno, esto es lo que hoy día sucede, ¿ya? Entonces, y a nosotros los chilenos se nos ha tildado como un país discriminatorio, ¿ya? Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros seamos. Y ojalá como hijos de Dios nunca lo seamos. Porque si Dios quiere salvar a alguien, Dios lo salvará. ¿Me dice amén?
Entonces, proyectándome en esto, podemos entender que la máxima oposición que tuvo el desarrollo de la iglesia, ¿cierto? La naciente iglesia en el libro de los Hechos, fue justamente, ¿cierto?, el producir que había esta barrera cultural de dos naciones allí expuestas. Los gentiles, ¿cierto?, todos los que eran romanos, los que eran griegos, ¿ya? Y, ¿cierto?, los judíos o de otras naciones que podían estar allí en la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Por lo tanto, entonces, había un conflicto grave para Pedro, ¿ya? Era muy complicado para Pedro aceptar lo que él mismo estaba viendo. Entonces, muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar lo que Dios quiere hacer con quien quiera hacerlo. Nosotros simplemente debemos alegrar porque sabemos que Dios no tiene, ¿cierto?, la dificultad que tengo yo. Yo miro a la persona, yo la califico, le digo acá. No, ya Dios lo hizo. Y si Dios lo llama es porque el que corre el riesgo no eres tú ni yo, es Dios. Wow, es Dios. Si cuando nos llamó a nosotros ya corrió el riesgo. Pero Él sabe que está seguro porque tú y yo no podemos hacer cosas buenas. Pero sí Él en nosotros puede hacer las cosas buenas. Entonces eso transforma y cambia a la gente. Cambia a las personas. ¿Ya? Y las personas llegan a ese conocimiento, ¿ya?, de que podamos entender esto. Entonces, la mayoría de la gente que se iba convirtiendo en aquel entonces eran justamente judíos. Los que iban aceptando a Jesús. Pedro era judío, ya Pedro había predicado de Cristo, ya se habían convertido 3.000, después 5.000, más los 120. Bueno, había una cantidad enorme de personas que ya. Y en Jerusalén fue impactada con un avivamiento espiritual, porque el poder del Espíritu Santo se manifestaba de una forma sobrenatural, aún en la sombra de estos hombres. Por lo tanto, entonces era algo, ¿cierto?, que nunca se había visto. Pero también los que tenían allí la posibilidad, ¿cierto?, de recibir a Jesús, eran justamente aquellos que no eran del pueblo judío. Pero una gran mayoría era de ellos, ¿ya? Y entonces era escandaloso asociar a judíos frente a este Jesús. Por eso cuando Pedro y Juan entran ¿cierto?, en el templo con el paralítico, que ya no lo era, ¿cierto? El paralítico entró danzando, alabando a Cristo, ¿ya? ¿Qué le dijeron los otros? Que ya no hablara más de Jesús, que se callara, que no, estaba prohibido que hablara de Jesús. ¿Me entiendes? Pero no, y ahí entonces sale este versículo, ¿no? ¿Cierto? Y muchas veces se ha usado, a lo mejor en un contexto que a lo mejor no es correcto, pero se usa, ¿ya? No, ¿cierto? Por desobedecer a una orden de un pastor o de quien esté allí bajo, no, es mejor obedecer a Dios que antes que los hombres. Pero Dios lo estaba haciendo en un sentido espiritual. Y estamos hablando de salvación, estamos hablando del ejercicio, ¿cierto?, de la sanidad del alma, y que trajo beneficio al paralítico, ¿cierto?, que lo sanó de sus pies, que estaba, ¿cierto?, allí postrado. Por lo tanto, entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿ya? Para Pedro fue complicado esto. De verdad que trató de hacer, ¿cierto?, un poco en su mente y poder entenderlo. Porque sigue el mensaje, Dios envió este mensaje, dice, ¿no?, a los hijos de Israel. Ya, Dios envió la palabra, ese mensaje es la palabra. ¿Ya? Dios envió la palabra por el pueblo de Israel. Por causa del pueblo de Israel es que nosotros escuchamos. Lo dije algunas predicaciones atrás, quien debiera habernos evangelizado a nosotros no eran otro pueblo que los israelitas. Si ellos hubiesen asumido, ¿cierto?, la labor que Dios que les demandaba, ellos debieran haber asumido esto, de que realmente supieran, ¿cierto?, lo que el Señor estaba haciendo allí. Entonces, la Escritura nos ayuda a entender este tipo de situación, ¿ya? Vaya conmigo, por favor. Vea usted cómo el pueblo de Israel era el que tenía que hacerlo. Y nada menos que Pablo se lo declara en el libro de los Romanos, en el capítulo 10. Vaya conmigo, por favor, ¿ya? Verso 14. Hay algunas preguntas allí, ¿cierto?, donde está hablando justamente de este sentimiento, ¿no? Israel necesitaba el Evangelio, ¿cierto? Y todo judío necesita de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Todo judío necesita del Señor. Y todos necesitamos del Señor, ¿ya? Y dice la palabra del Señor con algunas preguntas aquí. ¿Cómo pues se invocarán a aquel en el cual no han creído?
nadie puede creer si no se les anuncia, si no se les dice por qué deben creer. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, diga preparado, para ese tipo de preguntas, para poder responder adecuadamente. Porque hoy día en este país, ¿cierto? Que usted diga, no, tú necesitas del Señor, ¿y qué? Pueden tener auto, pueden tener casa, pueden tener muchas cosas. Antes la pobreza era mayor en este país, no digo que la pobreza no está, no, ¿cierto? Pero mucha gente no tiene necesidad de Dios. Como muchas veces uno creyó que los que estaban necesitados de Dios en este país hace muchos años atrás, cuando nuestros padres evangélicos predicaban en la calle, ¿cierto? ¿Quiénes eran? Eran los parias de la sociedad, eran los pobres. Nuestras iglesias eran de piso de tierra. Así eran nuestras congregaciones. Entonces la gente, ¿quiénes venían allí? Los que no tenían educación casi. Los pastores nuestros no eran educados, no tenían una enseñanza teológica. Y por eso seguramente se cometieron algunos errores bíblicos. Pero no los vamos a condenar a ellos cuando por causa de lo que ellos hicieron, hoy día tenemos la posibilidad de seguir predicando el Evangelio. Hay que reconocerla, hay que honrar a esos hombres también, hermanos. ¿Me dice amén? Pero hoy día entonces si tú vas con eso simplemente, ellos no van a recibir. Van a creer, bueno, no, estoy bien así, no tengo problema, tengo un buen matrimonio. Toda la gente, y cuando la gente te dice que es buena, es la peor forma de llegar. ¿Cómo entras? Si ya la persona es buena. Eso es lo que dice él o ella, ¿no? O la persona con quien estás hablando. Entonces, ¿cómo pues? ¿Qué es lo que estaba haciendo allá Pedro? Que la palabra, dice que, versículo 33, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel. ¿A quién le dio la palabra? A los hijos de Israel. Al pueblo de Israel, a los judíos. Me hubiese gustado que me hubiese evangelizado un judío. Hubiese sido lindo. ¿Verdad? Claro. Porque la forma y la ordenanza bíblica que ellos tenían, el conocimiento de la Escritura era superior. Y por ello entonces a ellos mismos Dios le dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, si no han escuchado de él? ¿Ya? Porque los judíos eran celosos. Era gente celosa de lo que tenían con Dios. ¿Ya? Recuerde que a todos gentiles ellos lo llamaban como perro, como una persona que era despreciada por ellos. ¿Ya? Incluso él dice, la cultura, ¿no? Dice que al caminar en la vía pública, al llegar a casa ellos se lavaban las manos, todo, pero era una cosa de purificación. Porque ellos se sentían ciertos sucios, haber sido de alguna manera tocados por otros que estaban contaminados por el pecado. Pero Dios le dio la palabra a ellos. Y la enseñanza es para nosotros hoy día, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues llegarán a Dios? ¿Cómo pues tener a Dios en el cual no han creído? El más grande de los milagros, hermano, sigue siendo un alma expuesta delante del Señor. No es un cáncer, no es la sanidad de un cáncer, no digo que no se debe hacer, no es una enfermedad, ¿cierto? El más grande de los milagros. El más grande de los milagros sigue siendo la resurrección de los muertos. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso sigue siendo el más grande de los milagros. Que lo único que causa gozo en el cielo no es cuando un hombre se sana de cáncer. Lo que causa gozo en el cielo es cuando un hombre se arrepiente. Alguien que diga gracias Señor por eso. ¿Ya? Porque eso causa gozo en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Así que yo le di un día de gozo al Señor. ¿Ya? Dice que Él se gozó viendo el día de mi salvación. ¿Usted no se alegra por eso? Usted dice, no, es que mañana es lunes, tengo que trabajar, pastor. Y me quedan como 3, 4 luquitas, no tengo nada. Estamos tan pendientes de la tierra que mirar al cielo nos cuesta. Yo el día que estoy más feliz es cuando no tengo nada. Porque sé que mi Dios me dará lo que necesito. Si ese día que no tengo nada, Él quiere que coma un asado, me dará el asado. Y se lo digo de verdad. Lo que Dios quiera poner, te lo va a poner. Entonces decir, Señor, tú que sí me amas. Porque cuando uno piensa que más mal le va a ir, es mejor cuando le va. Porque ahí uno ve la dependencia de Dios. Hoy dele un aplauso al Señor. Eso es maravilloso. Gracias. Dios te bendiga. Alienta tu corazón. Esto es lo que provoca la palabra. ¿Me entiendes? La palabra provoca alabar a Dios. Dale glorias al Dios del cielo. Decir gracias, Señor. Eres tú magnífico. Entonces, imagínate con un cristiano así. El diablo no tiene nada que hacer, hermano. Ni le va a molestar el diablo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ese hombre, esa mujer está segura. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán
¿cómo van a usar su fe? ¿Cómo van a usar lo que Dios le dio? Usted sabe que todo hombre tiene fe. Todo hombre, ¿ya? Toda persona cree en algo, aún los ateos. Porque ateos no creen a Dios, pero ellos creen. En el árbol, en cualquier cosa, la metafísica en sí mismo, el hombre, bueno, cree. Y Dios le dio esa cualidad de creer, ¿ya? ¿Cómo creerán? ¿Cómo van a alimentar su fe? ¿Cómo van a hacer su fe? ¿De quien no han oído? Usted sabe que la fe viene por ¿qué? ¿Pero el oír qué? ¿La noticia? ¿El mercurio? ¿El condorito? ¿Qué? La palabra, hermano. La fe viene por el oír la palabra. Esto es lo que está diciendo, ¿cierto? Pablo. O sea, si yo le anuncio a alguien, yo le predico el evangelio, yo le digo, mira, hay una buena noticia para ti, ¡pum! La fe empieza a obrar. Porque el Espíritu Santo, quien va a convencerlo de que necesita a Jesús como Señor y Salvador, va a obrar, pero tiene que tomarse de algo, de la fe. Y lo único que puede usar el Espíritu Santo es la palabra. Porque Él inspiró la palabra. ¿Qué? El Espíritu Santo. Entonces, la palabra es espíritu y es... la palabra es espíritu y vida. Vida, eso dice la Escritura. La palabra es espíritu y es vida. Porque eso es Cristo. Usted sabe que Cristo es la palabra encarnada. El verbo hecho hombre. Entonces eso es maravilloso. Entonces, el pueblo de Israel tenía toda esta particularidad de poder hacerlo. Y que ellos también necesitaban ejercitar esta forma de creerle a Dios. Entonces la segunda pregunta es que debe ser usada la fe. Cuando usted habla y cuando usted le dice algo de Dios a alguien, lo que usted hace es, ¿cierto?, abrir la llave de la fe que tiene, que posee esa persona. Y que solamente, ¿cierto?, al oír lo que Dios le diga, la fe va a actuar. La fe, algo va a pasar. Sí, yo necesito, y ahí la gente, algunos desesperados, no sé. Acuérdese, por favor, del día que usted creyó a Cristo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo vivió? ¿Ya? ¿Me entiende? Hay miles de experiencias, porque cada uno ha tenido algo a lo mejor muy diferente al otro. Pero ahí está. Tercera pregunta. ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a oír? Si hay alguien que no está preparado, si hay alguien que no le dice lo que Dios dice. Usted sabe que aquí en este lugar lo que más hacemos es enseñar la palabra. ¿Ya? Enseñamos la palabra. Tenemos escuela bíblica, escuela de formación, escuela para que aprendan, para que aprendamos, para que, ¿me entienden?, desarrollemos todo el ejercicio de la palabra. Porque hay gente que necesita oír voz de Dios, palabra del Señor. Y tú y yo somos, como dijo Juan, ¿cierto? Yo soy la voz que clama en el desierto. Una voz. Eso es lo que somos. Somos una voz. Pero hay uno que pone el oído. Y por el oír la voz o la palabra que sale de esa voz, que no es una palabra de él o de ella, sino de Dios, entonces obra el milagro. Entonces debemos predicar. Mucha gente que quiere predicar simplemente un púlpito, hermano. Eso será una honra, será una bendición, está bien, considera como sea. Pero todos tenemos un púlpito. Y todos los días, donde estemos, podemos predicar de la palabra. Porque si yo me avergüenzo de él, un día él se avergonzará de mí. Porque cuando me ofreció la cruz, allí en Lucas, ¿cierto? También me dijo, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. Cuando venga. Y te voy a presentar, yo me voy a avergonzar. Si no, ese no es mi hijo. Porque él se avergonzó de mí. Wow. Si este llamado es firme, es confrontacional. ¿Me sigues y te mueres o no me sirves? Wow. No lo digo yo, lo dice Jesús. Esa es la forma en que podemos entender las cosas. Que nosotros a veces leemos y parece muy semántico. No, Cristo es confrontacional porque él sabe, Cristo, que la única forma que la gente deje de hacer lo malo es confrontacional su pecado. No le diga a su hija, no, hija, mi amor, bueno, pida, oye, no hagas eso. No, diga, eso es pecado y es pecado. Chico grande, no, es pecado y es maldad. A mi hijo, a mi hija, quien sea, a su marido, a su esposa, quien sea. Porque si usted quiere apartarlo de ahí, tiene que decirle la verdad.
¿Y qué hacemos nosotros los chilenos? Los damos miles de vueltas para decir una cosa a alguien. ¿Cierto? Hagan así. Claro. Queremos decirle algo, ni los damos vuelta para allá, vuelta para acá y vuelta y más vuelta y más vuelta. Así somos los chilenos. Entonces nos cae mal las personas dicen que nos dicen la verdad así de frente. Entonces uno dice, no te la mando a decir con nadie, ¿eh? Claro, eso es como burla, pero de verdad que es la mejor forma de recibir la verdad. Entonces la gente que no dice la verdad no nos cae bien. Cuando debiera caernos mejor. Que ese que dice con lisonja, que te aplaude y dice, no, que... Y después te va, este tipo... Eso es horrible. Como carácter de cristiano de hijo de Dios, es horrible. Hay alguien que lo está viendo siempre. Él no descansa, no tiene vacaciones, no tiene días feriados, no tiene necesidad de dormir. Está siempre pendiente. Además dice, Él vela nuestros sueños. Así que créelo. ¿Ya? Entonces lo que nos corresponde a nosotros como la iglesia es enviarles. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces nosotros enviamos a la iglesia. Usted tiene que hacerlo. Vaya, predique, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Ya? Ciertamente en casos misioneros, en casos pastorales o nuevas obras, uno llama a la gente, ora por ellos, ¿cierto? Para ser enviados. Pero ya todos somos enviados por Cristo. Ya todos tenemos la orden, ¿cierto? El ordenamiento de parte del Señor. ¿Por qué me puede dar vergüenza de hablar del Señor? Bueno, pueden haber detalles en mi vida que todavía no están perfeccionados en Cristo. Pero no me quiere decir eso que yo no pueda decir algo del Señor favorable a mi Cristo. Él ha hecho todo el bien. Si soy una nueva criatura, si tengo lo que tengo, si soy lo que soy, que el Señor ha estado conmigo. ¿Me entiende? Si usted puede darle a entender su testimonio a otro, bueno, es simplemente Cristo. No hable tanto de su testimonio, hable más de Cristo, de lo que Cristo hizo con usted. ¿Me entiende? Porque eso es lo correcto para hacer, ¿cierto? De esta manera. Termino. ¿Cómo está escrito entonces? ¿Cómo está escrito? Esto lo dice el Salmo, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Ya? ¿Cierto? Dice que el salmista decía que las gavillas, el que lleva la gavilla, dice que va llorando. Pero dice que viene con gozo. Porque a veces parece que era sufrir cuando uno va a predicar. Porque uno va todo timorato, no sé si va a resultar o no va a resultar. ¿Ya? Según el concepto del profeta, del salmista, y luego dice que cuando vuelve con gozo, con alegría, trayendo las gavillas, trayendo aquel resultado de la siembra. ¿Ya? Y eso es un acto de sentirse bien con el Señor. Ahora, Isaías también lo señala estas mismas palabras, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué es? ¿Qué es lo que anunciaba la paz? ¿Qué era la paz? Según este mismo libro, la paz no era otra cosa que estar bien con Dios. Si no, vaya conmigo, capítulo 5, versículo 1 de ese capítulo. Dice, justificado, pues por la fe. ¿Ve? Todo lo que estaba diciendo Pablo allí está inherente con respecto a mi salvación. Justificado. El que es justificado fue porque es salvo. Hay alguien que entregó un justificativo, ¿cierto? De la mala vida que llevaba uno, y entonces, ¿cierto? Hay uno que está allí como abogado nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Jesús en el tribunal de Cristo dice, no, este es, ¿cierto? Por el cual yo pagué, este es tu hijo. ¿Ya? Jesús, pues, por la fe tenemos paz. Dije el mensaje, mientras el hombre no tenga una relación, ¿cierto? Adecuada, correcta con Dios, está fuera de esa paz. No tiene la tranquilidad. Por eso usted ve la desesperación cuando alguien que no tiene a Cristo muere. Nosotros vamos cantando. Nosotros vamos alabando al Señor. Pero el que está desesperado por aquel que se fue, está desesperado. Caen en depresión, ¿cierto? Los lutos nunca se acaban. No. Escuchaba hoy día en la mañana un hermano me conversaba y decía, no, mamá, no te preocupes, la mamá ya tiene 90 y fracción de años. Mami, no te preocupes, es una mujer de Dios, él justamente, por eso es sus hijos, no él nomás, sino que muchos de sus hijos, o varios de sus hijos, son hijos de Dios. Entonces, mamá, ¿qué te preocupa? Dale gracias al Señor, pero es que estoy enfermo, no puedo hacer mi cosa, pero dale gracias al Señor. Si en último caso, si el Señor te quiere llevar, te vas a estar con Él. Que a un hijo diciéndole a esa madre es como decirle, mamá, quiero que te mueras.
No, pero en una instancia de hijos de Dios no es así. Porque la muerte para nosotros no es una tragedia, es una bendición. Ay, Dios, no, usted no lo cree. No me quiero morir, mi hija no se ha casado, no quiero tener nietos. No, mi todavía no pago la casa. ¿Usted quiere tener todo en orden para irse? Qué triste su vida. Yo quiero irme cuando él quiera venirme a buscar. Y que le quede debiendo falabelete, no me importa nada. Claro. Pero nos aferramos tanto a esta vida que de verdad es complicado, ¿no? Es complicado. Y eso es lo que la gente necesita. La gente no tiene paz porque no está bien con Dios. Dice aquí, tenemos paz para con Dios. ¿Cuándo hay paz de Dios en un hombre? Aquí dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tenemos a Jesús como el Señor de nuestra vida? El que tiene a Jesús como el Señor de su vida, tiene paz con Dios. Y esto es lo que hay que predicar. Tienes que arrepentirte, ¿cierto? Confesar a Jesucristo. Decir que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que tenemos que hacerle. Y la gente lo necesita. Den un aplauso, gracias. Den un aplauso al Señor por eso, si eso es verdad. Eso es cierto. Necesitamos. Pero, entonces, cuán hermosos son esta gente que lleva anunciando la paz, el evangelio, la nueva noticia, la buena noticia. El hombre reconciliándose con Dios. Por eso nos tildan a nosotros de fanáticos, locos, chiflados, etcétera, etcétera. No importa, déjenlos a ellos. ¿Ya? Nos dicen que somos intolerantes. No, ellos son más intolerantes que nosotros. Porque nosotros no le hacemos guerra a nadie, pero ellos nos hacen guerra. ¿Cierto? Si lo que yo creo le molesta, bueno, acepte que lo que yo creo es correcto también para mí. Pues hay gente que necesita identidad. Nosotros ya tenemos identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo no sé qué es lo que es usted, pero yo soy un hijo de Dios. Y si usted es una dama, usted es una hija de Dios. Cuando dicen amén, engendrado por el Señor, según el Evangelio de Juan. ¿Ve? Entonces estamos bien. ¿Me dice amén? Entonces, usted nunca, hermano, será demasiado joven, viejo, pobre, rico, para que Dios realice el sueño de Él en su vida. Lo que Dios quiere hacer con usted, Dios lo hará. No importa su condición, porque Él no hace excepción de persona. ¿Me dice amén? ¿Ya? Él tampoco toma parcialidad en algunos de los aspectos. ¿Ya? Si puede usted escuchar esto, dice, es que yo soy regalón del Señor. Cada vez que yo pienso algo, Dios me lo da. Perfecto. Qué bueno sentirse así. Pero en la verdad bíblica no es así. No, porque Dios no tiene favorito. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermano. Que usted lo sienta es una cosa suya. Claro. No, si los hermanos pelean y dicen, no, mi mamá me quiere más a mí. No, mi mamá me quiere. No, mamá. Y la mamá trata de explicarle que los quiere a los dos porque los dos son sus hijos. Y que como madre imparcial no puede querer a uno ni odiar al otro. Tienen que amarlos a los dos. Y el amor tiene que dividirlo. Si el 100%, 50 para este y 50 para este otro. Dios me dijo, si Dios me prometió algo, ¿tú crees que me lo prometió a mí nomás? A Él también se lo prometió. Aunque a mí no me guste, yo digo, aunque digan, che, yo al hermano nunca lo he visto ni orar, viene de vez en cuando a la iglesia, y como Dios lo bendice. Bueno, ese es un asunto de Dios. Eso es un asunto de Dios. Yo no soy quien para juzgar y condenar al hermano si Dios quiere hacer algo con él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso, ¿ya? Así que, hermanos amados, estoy terminando, ya me están tocando la música también. Esa es la forma correcta, adecuada que. ¿Ya? ¿Qué usted va a pensar ahora entonces? Si Dios no hace acepción de personas, vuelvo al texto, ¿ya? ¿Cierto? De hecho, si Dios no va a hacer nada de eso, si Dios quiere al mundo y ama al mundo, nos queda mucha tarea por hacer. Y este año será un año en que tu preparación será simplemente para anunciarle a otros lo que Dios quiere hacer por ellos. Lo que Dios desea por ellos. ¿Ya? Para nosotros muchas veces podemos decir alguna cosa desfavorable a una u otra persona, pero Dios no. Para Dios son sus almas. Él nos engendró, Él nos trajo a este mundo
no para condenar al mundo, vino Él, sino para que el mundo por Él fuese salvo. Me dice amén. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos mirar a nosotros. No somos perfectos nosotros, ni tampoco seguimos en la perfección, porque dice que somos perfeccionados en Cristo hasta el día de su venida. Que el Señor nos hace así, ¿ya? Por eso es maravilloso esto. Y recuerda que todo esto lo hemos estado uniendo con el sueño de José, ¿ya? ¿Qué usó José para que 13 años, en su capacidad de que lo que Dios le había dicho fuese una realidad? 13 años, ¿ya? Nunca alguien debe dejar de creer lo que Dios le ha dicho. Nunca. Pues uno no tiene que ser oidor a olvidar, sino que un oidor que hace. Nunca olvide lo que Dios le ha dicho. Nunca olvide lo que la palabra es. La palabra. Es la palabra la que produce fe en ti. Eso es lo que produjo en José. José alimentó su pesar, sus dificultades, todo lo que estaba viviendo, para seguir teniendo la fuerza y la capacidad, ¿cierto? Alimentó su fe. Alimentó su fe. Parece que una cosa le iba peor que la otra, peor que la otra, peor que la otra, no importa. Porque él llega a decirle a sus hermanos, y ese es el testimonio más vivo de lo que le estoy diciendo, de que José nunca perdió la fe. Dijo, Dios preparó todo esto. Dios hizo todo esto. Ustedes no son los culpables. Dios preparó todo esto. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes que hablarle a alguien, lo que tú le vas a decir a esa persona, Dios preparó este momento. No soy yo. Tú me puedes decir que soy una buena vecina, un buen hermano, lo que tú tengas, la relación que tengas con aquella persona, un buen compañero de trabajo. ¿Ya? Es que tú me has ayudado tanto. No. Dios preparó esto. Yo simplemente he alimentado mi fe en lo que Dios me dijo. Por su palabra me he alimentado. Porque esta palabra es la que trae la fe, el oír la palabra de Dios. Ha alimentado mi corazón para que yo te pueda ayudar, para que yo te pueda hablar, para que tú vengas también a conocer a aquel que me ha dado la vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿hay algo hermoso en esta hora? No hay diferencia, no hay excepción, no hay cambio en Él. En Cristo no hay barreras. Todos somos uno en Cristo. Para Él sea toda la gloria. Por eso dice que ya no hay esclavo, no hay libre, no hay gitano, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Dale un buen aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Súbalo, chicos, la música, vamos. Aleluya, gracias Jesús. Oh, ¿cuántos dicen amén? Sí es. Estimúlese. Recuerde que este año tiene que duplicarse, tiene que traer a alguien que no conoce a Cristo. No traiga a alguien de otra congregación, por favor. No cierro la puerta por eso. No, porque alguien puede necesitar y que venga. Está bien, está abierto. Y gracias al Señor porque quieran venir a este lugar. Pero, cierto, hay tanta gente que necesita de Cristo. Y creo que todas las congregaciones aquí en Quilicura no darán abasto para toda la población que hay en Quilicura. Hay más de 200,000 habitantes en esta comuna. No hay congregación que soporte 200,000 personas. No hay. Y nuestra congregación, todas son pequeñas. Yo me alegré ver casi 600 personas ese día ahí en el centro cultural. Y aún faltaron muchos hermanos. Claro, linda congregación. Hacemos 3 cultos el día perfecto. Hoy día está un poco más vacío. Sí, mucha gente de vacación. Pero le aseguro que en marzo esta cosa va a explotar. Mucha gente. ¿Ya? Porque eso es lo que Dios nos va a dar. Si Dios me ha dado una palabra, yo le voy a seguir creyendo que esa palabra es para este año. Y que Dios hará. Cantamos al Señor. Vamos. Alabamos su nombre. Denle un buen aplauso al Señor nuevamente. Vamos con esta alabanza. Gracias, Jesús. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Viste a mí, siendo
buen aplauso al Señor. Es una canción muy hermosa. De verdad, somos libres en Cristo. Aleluya, por su amor. Gracias. Aleluya. Gracias. Tomen asiento, quiero abusar un poquito de su tiempito. Nos faltan algunos minutos todavía para las 9, así que estamos casi en la hora. Quiero dejar al pastor David que tiene algo que decir y él va a terminar también este culto, ¿no? Gracias. Gracias, Señor. Bien, ahora su Biblia, vamos a la segunda parte de esta predicación. Me acuerdo de la vigilia, hermano. Primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato y después venía el postre. Terminábamos a las 1 de la mañana. Bien, hermano, quiero comentarles algo. Ya estamos a las puertas de nuestro campamento que tenemos todos los años. Este es nuestro 12 campamento ya que tenemos y este año tenemos la bendición de poder ir a una de nuestras congregaciones, la Corporación Tiempo de Dios, en Coyipulli. En esa zona tenemos una iglesia ahí con un pastor que trabaja